Bien, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia de Nos protegemos en la escuela ante las lluvias intensas. Les saluda Oriana Casali de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión de Riesgos de Desastres. El día de hoy también me gustaría presentar a Emanuel Chávez, quien me está acompañando en la mesa y también va a ser uno de nuestros ponentes. Gracias, Emanuel, por acompañarnos y bienvenido a esta videoconferencia del día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, Oriana. Buenas tardes al público que se ha conectado. Agradecerles por darse un tiempo y escuchar un tema muy importante en este periodo que se acerca, ¿no? Aunque ya estamos en algunas regiones. Bien, tuvimos una videoconferencia anterior, el mes pasado, en la que hablamos de soporte socioemocional y de cómo abordarlo a nivel con los escolares, los profesores y toda nuestra comunidad educativa, pero ahora haciendo un tema introductorio sobre el panorama de las lluvias intensas y la infraestructura de la escuela, Emanuel, es un hecho que año tras año se repite, ¿no? Por el tema del clima en cada región. Entonces, ¿tú cómo ves este panorama este año? Sí, bajo este escenario que ya está vigente, hay regiones que ya están sufriendo el impacto de las lluvias y justamente este impacto provoca pues la afectación y pérdida, ¿no? En caso de afectación tenemos locales educativos que por su precariedad o falta de mantenimiento, ¿no? Colapsan o se deterioran, ¿no? Y también hay, en ese sentido, afectaciones al mobiliario, ¿no? Al material educativo y, en algunos casos, ¿no? Los efectos posteriores, si hay derrumbes, podrían afectar la salud de los estudiantes. Y esto, efectivamente, también choca o afecta a los estudiantes, ¿no? En su salud física y mental. En lo mental lo has mencionado, ¿no? Afecta también el tema socioemocional, ¿no? Porque les cuesta a los estudiantes recuperar ese sentido de pertenencia con su escuela cuando lo ven afectado, ¿no? Correcto, entonces vamos pasando al primer tema, que es las acciones de preparación para minimizar los daños que podrían ocasionar las lluvias intensas a la comunidad educativa y su infraestructura. Entonces, te doy el pase, Manuel, para poder empezar con esta exposición. Bien, nuevamente muchas gracias, Oriana. Nuevamente muchas gracias a los que se han conectado. Y bien, en el marco del tema de hoy nos toca nos protegemos en la escuela ante las lluvias intensas. Ya en sesiones anteriores ustedes han presenciado, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de este peligro, ¿no? Las lluvias como tal no son un peligro, sino son un fenómeno, ¿no? Que conjugado o cuando interactúa con construcciones humanas, que son decisiones también, estas se convierten en un peligro que podrían causarnos daño, ¿no? ¿En qué y cómo nos afectaría? Es lo que vamos a desarrollar y cómo nos prepararíamos, ¿no? Desde la escuela. Bien, por favor, vamos pasando el PPT de Manuel. Bien, el primer tema en el marco de esta sesión es acciones de preparación para minimizar los daños que podrían ocasionar las lluvias intensas a la comunidad educativa. El objetivo es informar, sensibilizar y fortalecer las capacidades de la comunidad educativa frente a las lluvias intensas y los peligros asociados como huaicos, deslizamientos e inundaciones. Parte del contenido a desarrollar está referido a 4 puntos, ¿no? Claves, ¿no? El primero es qué hace que las lluvias sea un peligro para las instituciones educativas. Lo importante que va a ser comprender, ¿no? A partir de esta pregunta. Lo otro es qué departamentos serían los más perjudicados por movimientos en masa y qué departamentos serían los más perjudicados por inundaciones. Y por último, desarrollaremos cómo nos preparamos en las instituciones educativas ante las lluvias y sus peligros asociados. Bien, como primer asunto o tema vamos a tratar qué hace que estas lluvias o las lluvias y los peligros asociados como movimientos en masa o inundaciones sea un peligro para las instituciones educativas. Anteriormente habíamos comentado o hablado sobre que las lluvias de por sí no son un peligro, ¿no? Porque ocurren en varias partes en diferentes intensidades y en diferentes lugares, ¿no? Del país. Sin embargo, el problema radica en la cuestión de la vulnerabilidad que tenemos los locales educativos a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, cuando es por exposición, ¿no?
locales educativos que están ubicados cerca o dentro de una zona de peligro a movimientos en masa o inundación. Lo otro es por su fragilidad de los locales educativos, ¿no? Ya sea por deterioro, ¿no? O que no están acorde a la zona, no están construidos. Y por último, y no menos importante, tenemos por su resiliencia que tiene la comunidad educativa que habita en un espacio de tiempo a estos locales educativos, ¿no? La resiliencia está referida pues a la capacidad de organización, ¿no? Que tiene la comunidad educativa, ¿no? Sobre los procedimientos que hacer cuando se avecina o cuando ocurren estos fenómenos e impactan en la comunidad educativa. Bien, ¿qué pasa cuando se combina este fenómeno de las lluvias con la vulnerabilidad de estos locales educativos? Pues se convierten ya en un peligro que podrían generar riesgo de emergencias o desastres. ¿Por qué? Porque estas condiciones o vulnerabilidades del local educativo lo convierten en peligro para poder afectar, por ejemplo, ¿no? Daños en la salud, ¿no? Perdón, en la infraestructura, ¿no? Si es el caso de locales que podrían resultar inundados, ¿no? En el caso si están cerca a una ribera de los ríos, ¿no? También puede provocar filtraciones en los techos para aquellos locales, ¿no? Que no están, digamos, debidamente atendidos o con mantenimiento respectivo, ¿no? Lo otro es que podría generar riesgos eléctricos, ¿no? ¿En qué sentido? ¿No? Dado que el agua no es compatible, ¿no? con la corriente eléctrica, podría generar daños también como cortocircuitos y también electrocutados, ¿no? En el caso de estudiantes o cualquier población educativa. Otros daños que podría ocasionar es el daños en la salud, ¿no? Puede ser por el tema o salud física o mental, ¿no? Inmediatamente en salud física, porque después de estos peligros, pues van a causar daños que podrían afectar a la comunidad educativa, especialmente a los estudiantes, ¿no? Y también a los docentes y directivos. Y en casos, zonas, por ejemplo, como la selva, ¿no? Que posteriormente a estos periodos de inundación que ocasionan las lluvias, también generan otros peligros que son llamados como enfermedades metaxénicas, ¿no? Que están referidos a dengue, zika y chikungunya, ¿no? También puede causar ese tipo de enfermedades posteriores, como peligros asociados. También causa, ¿no? La interrupción del servicio educativo. Cuando hablamos del servicio educativo, porque se puede interrumpir, ¿no? Hay casos que deslizamientos o huaicos, pues, afectan a un local educativo, a sus aulas, y por lo tanto no hay forma de que continúe el servicio operando, ¿no? Por eso se habla también de que puede afectar o puede causar interrupción del servicio educativo, ¿no? Y por último, y no menos importante, tenemos también puede causar daños a los accesos, que a la larga también se traduce en daños al servicio, porque si no podemos acceder al colegio, no va a poder continuar las clases, ¿no? Y también cualquier tipo de ayuda que se requiera se ve interrumpida, ¿no? Estas son básicamente 5 puntos esenciales por los cuales las lluvias se convierten o los efectos de que se convierte un peligro en la escuela podrían generarse a partir pues de no atender las condiciones de vulnerabilidad de nuestros locales educativos, ¿no? Bien, visto ya el tema de la vulnerabilidad de los locales educativos por su exposición, por su fragilidad o por su resiliencia, ¿no? Y cómo podría afectar a la comunidad educativa como tal, vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, un documento que hace un análisis más especializado, denominado el escenario de riesgo de lluvias, que está vigente, ¿no? Para el periodo noviembre 2025 hasta enero 2026, ¿no? Basado en informes técnicos de CENAMI, ¿no? Aquí verán dos figuras, ¿no? Una primera figura, el mapa del Perú, los colores que ven ahí a continuación es en base al estudio que clasifica, ¿no? En 4 o 5 niveles, ¿no? Entre muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Referido a que los muy alto y alto son la probabilidad o posibilidad que tengan estas zonas de resultar dañadas o afectadas por el periodo de lluvias que se ha determinado en el escenario, que es noviembre 25 a enero 26, ¿no? Algo importante que resalta este estudio es el factor desencadenante y los factores condicionantes. Por ejemplo, la lluvia de por sí
como factor desencadenante es la probabilidad, ¿no?, de que puedan darse por encima de su patrón normal, o sea, más allá de lo esperado, llueve mucho de lo esperado, ¿no? Eso de por sí no causaría daño, como dijimos, ocurre en muchas partes. Pero hay factores condicionantes de los terrenos que van a hacer que esto pueda convertirse en un desastre. Por ejemplo, ¿qué condiciona que unas lluvias fuertes provoquen estos desastres? Por ejemplo, en este estudio habla de principalmente a zonas que presentan relieves montañosos, ¿no? Y también que tengan laderas o pendientes muy fuertes o elevadas, y también condiciona que tenga poca o escasa cobertura vegetal, ¿no? Según el estudio de suelo o de las zonas, perdón, estos tres factores condicionantes hacen pues que se clasifiquen por distritos, provincias, y aquí tenemos el resumen por departamentos, ¿no? En el estudio también precisa qué locales educativos están dentro de estos ámbitos de color rojo y anaranjado, que representan rojo muy alto y naranja representan a alto. En las estadísticas está referido a rojo muy alto y alto a riesgo alto, perdón, al peligro que podría afectar a los locales educativos, ¿no? Entre lo que resalta aquí es Amazonas, Ancash, Puno y Cusco como regiones con muy alto riesgo de ser afectados ante el movimientos en masa. Como dijimos, ¿por qué es movimientos en masa? Porque tiene tres factores condicionantes, ¿no? Uno, dijimos, son zonas montañosas con relieves montañosos, tienen pendientes o laderas muy altas o fuertes, y también tienen escasa o cobertura vegetal, ¿no? Como bien vemos ahí, las regiones con mayores índices de peligro son, y tienen este territorio agreste, son Amazonas, Ancash, Cusco, Ayacucho, Puno y Piura, también parte de Sierra de Piura, ¿no? Y también está Huánuco, ¿no? Lo que ven en azul es el segundo nivel, ¿no?, de menos posibilidad o de menos riesgo, ¿no?, que lo lidera también Cajamarca, que tiene la mayor cantidad, y también Puno, ¿no? Son zonas básicamente, zona sierra o zona selva alta, ¿no?, los que están expuestos en mayor cantidad a este peligro de movimientos en masa. Hay que precisar que esta estadística es en base a locales educativos que puedan resultar afectados. No es que ya están afectados, ¿no? Bien, esto es en el marco a un peligro asociado a las lluvias, ¿no?, los movimientos en masa y cómo se generan, ¿no? Vemos aquí el factor desencadenante es las lluvias que están por encima de lo normal en un periodo de tiempo. Y los factores condicionantes son relieve montañoso, pendientes muy elevadas y baja o nula cobertura vegetal. Sin embargo, en este mismo estudio también habla sobre el peligro de inundaciones, ¿no?, que es otro peligro asociado a las lluvias intensas. El factor desencadenante sigue siendo el mismo, ¿no?, las lluvias superiores a lo normal, ¿no?, en un periodo de tiempo, pero su impacto es distinto. ¿Por qué? Porque los factores condicionantes son distintos. Acá no condicionan el relieve ni la poca vegetación. Acá los condicionantes son, por ejemplo, principalmente que se presenten en llanuras aluviales, planicies, altiplanicies, terrazas aluviales, entre otros, ¿no? Si vemos ejemplos ahí, igual que para movimientos en masa, acá los criterios también se manejan o niveles de muy alto y alto, ¿no? Muy alto en las estadísticas tenemos regiones como Apurímac, que ven en rojo, las barras, Cusco, también Puno, ¿no?, y San Martín en menor medida, ¿no? Son las regiones que van a sufrir o podrían sufrir inundaciones en su territorio, ¿no? En este caso son colegios o locales educativos contabilizados, ¿no? Sin embargo, hay regiones también que tienen probabilidad alta de que sus locales educativos que estén dentro de esta jurisdicción sufran daño, ¿no? La que mayor puntaje o mayor cantidad de locales educativos tiene es la región Puno, ¿no?, con 1.848, lo siguen Loreto, 1.114, y Cusco con 1.222. Finalmente Ayacucho con 685. ¿Qué se entendería de este gráfico? ¿Por qué son estas regiones que tienen mayor cantidad de locales educativos que puedan resultar afectados?
porque tal cual lo dicen los factores condicionantes, ¿no? Son locales educativos que probablemente están en una zona donde ya se dijo va a haber muchas lluvias, superior a lo normal, y también están en un terreno donde hay llanuras aluviales, ¿no? Hay planicies o altiplanicies y terrazas aluviales, ¿no? Esto hace pues que las lluvias puedan provocar que estos locales estén expuestos a alto o a muy alto riesgo, ¿no?, de ser inundados. Bien entendido estos dos peligros asociados que podrían afectar al sector educación, sobre todo locales educativos que ya están identificados, ya podríamos tomar decisiones y tomar acción sobre esto, ¿no? ¿Qué regiones o qué departamentos son los más probables de que resulten afectados ante estos peligros, ¿no?, de las lluvias y sus peligros asociados? Bien, entendiendo que ya hay regiones identificadas que pueden resultar afectadas, la pregunta que habría que hacernos es cómo nos preparamos en las instituciones educativas, ¿no?, ante las lluvias y los peligros asociados, como son movimientos en masa o inundaciones, ¿no? Para situarnos en un contexto temporal del sector educación, vayamos a lo que indica la resolución ministerial 556-2024, que aprueba la norma técnica para el año escolar, ¿no?, 2025. En esta norma separa el periodo escolar en tres etapas, ¿no? Una etapa de inicio, una etapa de inicio que habla sobre generar condiciones de un nuevo año escolar y dar continuidad a los aprendizajes. Un desarrollo en el cual todavía estamos, pero estamos en el cuarto bloque de semana lectiva, que especifica donde se hacen implementación, monitoreo y evaluación de las acciones planificadas, ¿no? Estamos en el periodo de desarrollo porque verán ahí en el recuadro de cuarto bloque semana lectiva, habla del 24 de octubre al 19 de diciembre. Pero con miras a este periodo de lluvias, más nos vamos a enfocar las recomendaciones de preparación en la última etapa, ¿no?, la etapa de cierre del año escolar, que pide ¿qué cosa?, ¿no? Evaluar el cumplimiento de las metas y actividades programadas para el año, priorizando aprendizajes y bienestar emocional de los estudiantes. Esto se va a desarrollar en la quinta semana de gestión, quinto bloque o semana de gestión, que se desarrolla del 22 de diciembre al 31 de diciembre, ¿no? Y en la misma norma especifica tres funciones claves, ¿no?, o tres acciones claves que podemos hacer y debemos hacer desde las escuelas, ¿no? Uno, el resguardo de los bienes y documentación e implementar las medidas adecuadas, ¿no?, en este caso de preparación ante las lluvias. Otra segunda medida es solicitar el apoyo de la comunidad educativa, están los padres de familia, ¿no?, y autoridades locales, o de aliados locales para prepararse ante las lluvias, sobre todo si tenemos parte de la escuela que requiere algún tipo de reparación, ¿no? Lo otro es definir los recursos necesarios para el desarrollo del siguiente año escolar. Sobre ello vamos a hablar a continuación, ¿no? Dado que no va a haber personal activo o suficiente en las escuelas, dejar ya preparando todos nuestros mobiliarios y materiales en buen recaudo, ¿no? Bien, eso es lo que menciona la norma técnica del año escolar 2025. Sin embargo, ¿cómo lo aterrizamos en acciones concretas, ¿no?, para proteger? Tenemos aquí la infraestructura, la seguridad eléctrica, contar con procedimientos, tener protocolos o instrumentos de salud y limpieza, proteger nuestros recursos y hacer tareas de comunicación y monitoreo. En cuanto a infraestructura, es necesario realizar tareas de mantenimiento de techos, drenajes y desagües, ¿no?, para evitar pues justamente que, según sea el contexto, en el caso de lluvias, afecten, ¿no?, a las aulas y al material educativo, y en caso de zonas que están cerca a inundaciones, pues se inunde el local educativo, ¿no? También por exceso de lluvias puede provocarse inundaciones porque los drenajes o desagües estén bloqueados, ¿no? Los techos también no estén bien limpios, ¿no? En cuanto a la seguridad eléctrica, habría que aislar las instalaciones eléctricas, ¿no?, por el efecto natural que causa el agua ante electricidad, ¿no?, y el daño que podría causar a los estudiantes. También es clave contar con los procedimientos de evacuación, primeros auxilios, contención emocional y también en parte la protección y entrega de niños, ¿no?
Para poner en ejercicio los procedimientos con los que cuente la escuela, estos se pueden realizar a través de los simulacros que convoque la autoridad local o regional, o también en simulacros inopinados, que están en toda la potestad de organizarlos y ejecutarlos las instituciones educativas, ¿no? Salud y limpieza habla del control de humedad que pueda causar después, ¿no? O antes de este periodo de lluvias, y también contar con kits de emergencia, ¿no? Botiquines para tipo de enfermedades que podrían ocasionar o daños que podrían causar inmediatamente cuando ocurran estas emergencias. Y un factor importante o medida importante para prepararnos es la protección de los recursos, ¿no? Almacenamiento seguro, referido, por ejemplo, a poner a buen recaudo, ¿no? Los mobiliarios, los libros, cuadernos, material educativo pedagógico, material educativo tecnológico, material educativo recreativo o deportivo que tenga la escuela, ponerlo a buen recaudo en caso de que le caiga lluvia o también en caso de inundaciones, pues le entre el agua, ¿no? O se inunde la escuela. También es importante para prepararnos el tema de implementar un sistema de alerta temprana, ¿no? Esto se hace básicamente con las autoridades locales, ¿no? De la comunidad. Puede ser el municipio o agentes comunales, ¿no? Si es en el caso de instituciones educativas rurales, ¿no? Y también tema de comunicación interna, ¿no? Tener protocolos de comunicación, no sé, grupo de WhatsApp, ¿no? A través de los miembros de la comunidad educativa. Y un factor que no está, pero sí es permanente y garantiza justamente de que se logren estas medidas es la capacitación, ¿no? Y reuniones de interaprendizaje que pueden implementarse en dos enfoques, ¿no? Tal cual o en dos públicos, ¿no? A los estudiantes a través de las semanas lectivas, incorporando en las sesiones de aprendizaje, ¿no? Y los docentes y directivos en las semanas de gestión, donde se hacen las reuniones de interaprendizaje para mejorar o elaborar nuestros procedimientos que deberíamos hacer en casos de una situación de emergencia, sea ante movimientos en masa o huecos o deslizamientos, o en el peor de los casos, si es eventos ante lluvias que originen inundaciones, ¿no? Bien, estas serían las recomendaciones para preparar, ¿no? Precisar, sí, que esto se da antes de que haya el impacto de la lluvia con uno de sus peligros asociados, ¿no? Que son movimientos en masa o inundaciones. Bien, eso sería todo por hoy. Daremos pase pues a la siguiente exposición. Muchas gracias. Bien, Emanuel, muchísimas gracias por esta exposición que nos has dado acerca de las acciones de preparación. Antes de continuar con la siguiente exposición, me gustaría agradecer a todas las personas que nos están viendo, que ya han registrado su asistencia en los links que pueden encontrar en los comentarios. Nos están viendo desde Huánuco, Arequipa, Ucayali, Pasco, Lima Provincias, La Libertad, Ancash, Ayacucho, Ica, Cajamarca, Piura, Amazonas también. Y además también me gustaría leer los comentarios que ustedes nos ponen en las redes sociales que para nosotros son bastante importantes, ¿no? Acá voy a leer algunos, por ejemplo, Edgar Mani Ponce manda saludos para Paiján y un saludo muy especial para su colegio Leoncio Prado de Paiján. Gracias, Edgar, por vernos. Gaby Fernández nos cuenta, nos dice qué buenas charlas que para las regiones que estén bien informadas y así puedan tomar sus precauciones. Judith Ruth Jara García nos manda saludos también. Segundo, José María Ábalos nos cuenta que en Ucayali ya han realizado su plan operativo regional ante lluvias intensas. Qué importante, ¿no? Y nos comenta Emanuel que justamente la Cojiré de Dreu realizó la evaluación del escenario de riesgo por movimientos de masa e inundación. También nos está viendo Sonia Hinojosa, nos está mandando saludos. Saludos para ti también, Sonia. Muchísimas gracias por vernos. Emanuel, ¿qué te parece si continuamos con el siguiente tema y luego vamos con las preguntas? De acuerdo. Perfecto. Entonces, para este siguiente tema, vamos a tener como invitada a Indira Álvarez, quien también es nuestra especialista de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres, quien nos va a hablar de las acciones de respuesta de la escuela ante las lluvias intensas y sus peligros asociados. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Indira, así que te damos pase a tu exposición. Gracias, Oriana. Vamos a continuar con la exposición de lo que se está trabajando el día de hoy.
Yo voy a mirar específicamente todo lo que tenga que ver con el impacto. Después, ¿no? Manuel ha explicado de todo, cómo nos preparamos ante las lluvias y los peligros asociados. Y yo le voy a ir conociendo específicamente el impacto que puede pasar, ¿no? Entonces vamos a empezar. El tema es acciones de respuesta de la escuela ante lluvias intensas y sus peligros asociados, ¿no? Ya Manuel les ha explicado cuáles son los peligros asociados que le da la lluvia, que son las inundaciones, que son los movimientos de masa y especialmente el grado de afectación que se da a nivel nacional, ¿no? Por algún tipo de regiones que ustedes pueden ir encontrando. Entonces, vamos a precisar qué es lo que queremos que ustedes entendamos un poquito con lo que queremos explicarle ahora, que cómo nosotros podemos orientar esas acciones de respuesta ante lluvias y peligros con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta de la comunidad educativa para reducir riesgos y para proteger la vida. Eso es lo que nosotros queremos ir planteando este trabajo en nuestras escuelas, ¿no? Y por ello vamos a trabajar con dos puntos, ¿no? ¿Qué hacer ante el impacto de las lluvias, de los peligros asociados? ¿Y qué acciones de respuesta ante las lluvias y peligros asociados vamos a tener? Específicamente, ¿con quiénes? ¿Con quiénes nos estamos organizados dentro de nuestra escuela? Con el Comité de Gestión Escolar y con la Brigada de Educación Ambiental y GRD, que son nuestra base en nuestras instituciones educativas. Y con ellos son los que vamos a comenzar a dar esta primera respuesta o qué acciones voy a responder rápidamente en mi escuela. ¿Qué es lo que nosotros como vemos primero en nuestra escuela? Vemos dos cosas, o lo principal, ¿no? Que queremos ver ante el impacto de las lluvias, que queremos que es proteger la vida y la salud ¿de quién? De mis estudiantes y de los que se encuentran dentro de la comunidad, o sea, los miembros de la comunidad. Eso es lo que primero tenemos que ir viendo. Y segundo, es proteger y poner a buen recaudo el material inmobiliario educativo. Estas son las dos cosas que nosotros podemos hacer rápidamente dentro de la escuela. Y mediante quiénes o mediante cómo, con qué personas que nos encontramos organizados. Mediante el Comité de Gestión Escolar, que es parte, ¿no? de nuestra organización que tenemos en la escuela, y nuestra brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no? Es puntual que ellos son los que van a actuar rápidamente cuando haya este evento, cuando se está dando este evento, cuando haya un impacto en nuestras escuelas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ir conllevando con ello. Y ahí vamos a poder generar rápidamente lo que queremos enfocarnos. Si nos enfocamos específicamente en el Comité de Gestión Escolar, ¿cuáles son esas acciones de respuesta que nosotros podemos hacer? Englobando, ya lo voy diciendo, porque Manuel lo ha explicado específicamente, cuando ya esos periodos asociados, que es inundaciones, movimientos de masa, que se pueden ir dando, pero nosotros vamos a precisar específicamente qué acciones podemos hacer rápidamente. Cuando este peligro, o hay esta presencia de este peligro, ¿quién es el primero que tiene que movilizarse, se puede decir? Es el director. El director con estas acciones va a recibir y verificar las alertas oficiales. ¿Mediante quiénes? Mediante el EMES que manda de la UGEL o de la DRE, mientras CENAMI y mientras el COER. Esas son una primera acción. Una segunda acción es que ellos, como ya se han preparado, establecer ese punto de reunión para poder tener rápidamente la evacuación de mis estudiantes, ¿no? Emitir las alertas internas mediante los megáfonos, el silbato u otros medios que se pueden dar. Y si hay el caso, el director también puede ver este tema de suspender clases si existe el peligro inminente, ¿no? Con las lluvias intensas o la subida del río, etcétera, lo que se puede dar con este peligro asociado. Coordinar la evacuación preventiva y uso de lugares alternativos. Eso es lo que tiene que ver el director como una de las primeras acciones que puede ir trabajando, ¿no? Y para ello también acompañamos nuestro comité de gestión escolar, ¿no? Y dentro del comité de gestión escolar tenemos comité de gestión pedagógica, comité de bienestar y condiciones operativas. Y dentro del comité de condiciones operativas está nuestro responsable de gestión de riesgo de desastres, que él es el que tiene que comenzar también a hacer acciones rápidas. Posteriormente,
cuando ya ha habido el impacto. Aplicar el formulario del EDAN, ¿no? Educativo, para recopilar los datos con la ciudad de la afectación, coordinar el despliegue de los equipos de evacuación, primeros auxilios y apoyo emocional también que puede haber posterior al impacto que está ocurriendo en nuestra institución educativa. Enviar informes, ¿no? Tanto al EMES de la UGEL, que es lo que tiene que hacer este responsable de GRD que se encuentra dentro del Comité de Gestión de Condiciones Operativas. Ahora, el Comité de Gestión Pedagógica también es parte de actuar acá. Él va a evaluar las posibilidades de mantener los servicios educativos, ¿no? Va a ver cómo están estos servicios educativos y cómo podemos darle continuidad en la parte pedagógica. Ajustar horarios de entrada y salida según las condiciones, ¿no? Vamos a ir previniendo esto. Vamos a ver, de repente podemos salir más tarde o ingresar más temprano o ajustar el tiempo de las horas pedagógicas que pueden tener dentro de la escuela. El Comité de Bienestar, fomentar el diálogo y el apoyo emocional, ¿no? Ese apoyo emocional inicial que da la apertura después del impacto que se está desarrollando. Identificar y acompañar a los estudiantes afectados. Entonces, toda esta parte son acciones que van a ir trabajando con el Comité de Gestión Escolar dentro de la escuela, ¿no? Y ahora vamos a mirar, porque también dijimos que dentro de nuestra organización se encuentra la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres. Entonces, ellos también son parte de estas acciones rápidas que nosotros podemos ir actuando. Y especialmente ante estas lluvias y estos periodos asociados que se pueden ir enfocando, vamos a poder poner que estos brigadistas comiencen a trabajar, a dar sus acciones. Cuando se llega a la presencia del peligro, como lo podemos visualizar ahí, primero el brigadista de evacuación, hay que evacuar los espacios seguros, ¿no? Ahí el brigadista de evacuación es el que va a hacer que mantengamos la calma, evitar correr o gritar, y vamos a evacuar, siempre alejándose de los cables eléctricos, porque saben, ya lo dijo Manuel, en la hora de preparación es identificarlos, ¿no? ¿Dónde están? Para que cuando haya esa evacuación, no hacer ese choque, se puede decir, para que no haya una electroconección. Llegar al espacio, a la zona segura, interna y externa, y ahí es lo que vamos a hacer la primera evacuación. Posteriormente hay que verificar esa asistencia, el reporte, si falta algún estudiante. O sea, tenemos que mirar esta parte del brigadista que se encuentren los estudiantes en la zona segura. Posteriormente, el brigadista de primeros auxilios, el que va a ver la atención a estudiantes con daños leves, ¿no? Y va a poder tener que llamar o comunicarse si es algo que tenemos que recorrer a la parte especializada, si son ya casos graves. Entonces tenemos que ver esa parte de trasladar a los estudiantes, ¿no? A una zona especializada, un centro especializado. El brigadista de seguridad y protección es el que va a ser parte, ¿no? Ahí está el brigadista de soporte emocional, ¿no? Que va a dar esta parte de soporte a los estudiantes que han tenido esta afectación y las actividades lúdicas también. Y también, como se dice, la entrega de estudiantes de forma ordenada según el procedimiento que ya más o menos ya lo conocemos y lo venimos trabajando en cada simulacro que hacemos en el año, ¿no? Y siempre también parte de ello, evaluar las condiciones inseguras, ¿no? Porque esta de la electricidad pueden ser expuestas, los muros agrietados y las inundaciones, hay que ver esa evaluación de las condiciones que cuenta la escuela. Y posteriormente, como se dice ya, hacer el reporte, ¿no? Previo que se ha aplicado la ficha EDANCE y el reporte va de frente a la UGEL, ¿no? Como es sobre la situación que está pasando en la escuela. Entonces, si ustedes ven aquí, hemos tratado de plantear unas acciones que nosotros podemos hacer, tanto como Comité de Gestión Escolar y como la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres. Son acciones precisas que podemos hacer inmediatamente cuando ya hay ese impacto, ¿no? Que se está dando en nuestra institución educativa, cómo actuamos rápidamente. Entonces, con ello, yo les he estado explicando, detallando más o menos qué cosa podemos ir haciendo cada uno de ellos.
Entonces, eso es, Oriana, lo que les voy a ir explicando. Creo que acá ya podemos tener más claro un poquito de todas las acciones de respuesta que podemos dar ante este impacto que las lluvias y periodos glaciados que ya se nos está viniendo, ¿no? Porque estamos cerca a las fechas donde sí tenemos este peligro con mayor frecuencia. Adelante, Oriana, gracias. Bien, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Indira Álvarez, nuestra especialista de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres, hablándonos de las acciones de respuesta de la escuela ante las lluvias intensas y sus peligros asociados. Muchísimas gracias, Indira, por tu exposición del día de hoy. Y bueno, ahora regresando a la mesa con Emanuel. Emanuel, ya empezó este periodo de las lluvias y es una temporada larga además, hasta el próximo año, ¿no? Y yo quería preguntarte, cuando ocurre un impacto de lluvias intensas, ¿qué acciones debemos realizar un poco para ya hacer el resumen de esta exposición? Bien, hay acciones en varios niveles, ¿no? Hay acciones en el caso de las brigadas, que son las acciones inmediatas, ¿no? Liderado obviamente por los directivos, que son acciones operativas, ¿no? Operativas en el sentido evacuación, ¿no? Ya lo ha reflejado Indira, evacuar, atender a los posibles damnificados o afectados, en este caso estudiantes o docentes que puedan resultar afectados. Evacuar a zonas seguras, básicamente, ¿no? Y hay acciones también estratégicas, ¿no? De un periodo más largo que son posteriores, ¿no? Que es para rehabilitar los daños que haya causado las lluvias, ¿no? A través sea de huaicos o sea inundaciones, ¿no? Que son procesos más administrativos, ¿no? Pero lo que hemos abordado hoy son procesos operativos. Desde la escuela, ¿qué hacemos? Es atender las necesidades inmediatas. ¿Y cuál es lo inmediato? Proteger la vida y salud de los estudiantes y de los docentes a través de los comités de gestión escolar y a través del rol de las brigadas. Y además, bueno, estamos ya por entrar a puertas del periodo vacacional. Entonces, si bien los alumnos no asisten a la escuela de manera regular durante una temporada corta, pero que sí las lluvias intensas pues están presentes, ¿cómo podemos nosotros proteger nuestro mobiliario, nuestro material educativo? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le darías a las escuelas para poder estar cubiertas en esta temporada? Bien, esa no sería una respuesta única, sino sería una respuesta, la principal es según el contexto en que está. Ninguna escuela tiene las mismas características, ni está construida bajo las mismas condiciones, ni tiene el mismo nivel de preparación de su población educativa. Bajo ese ámbito, el tema territorial también condiciona, ¿no? Y el tema del conocimiento del peligro. Las lluvias no son un fenómeno, tal cual lo han manifestado, que caen de por sí y sus impactos menos, ¿no? Si ya sabemos que yo estoy ubicado en mi colegio está en una pendiente que tiene poca arborización o vegetación y sabemos que estamos dentro de un periodo de lluvias como el que nos encontramos y también, además, se viene un periodo vacacional, yo ya debería ir previendo que mi material, mi mobiliario educativo, pedagógico, tecnológico, recreativo, deportivo con el que cuento, esté en una zona donde no va a resultar afectado. Ese es el caso de movimientos en masa. O sea, no voy a poner el lado donde anteriormente ya he sufrido un huaico. Lo tendría que poner alejado de esa zona. Para el caso de inundaciones, hay experiencias incluso en la región selva, básicamente de donde soy, donde construyen altillos, ¿no? ¿Qué son esos? Son como construcciones artesanales de madera, donde la comunidad educativa, directivos y docentes colocan, ¿no?, su material educativo, cuadernos de biblioteca y algunos mobiliarios que podrían ponerse a salvo en caso de inundación. O en otro caso hacen hasta traslados, ¿no?, de todo su mobiliario y de todo su material educativo hacia zonas altas. Por eso te reafirmo que las recomendaciones son distintas. Es según la característica de la institución educativa y su condición geográfica, ¿no?, donde se encuentra. Correcto, entonces podría ser como desde cubrir tu material hasta poder movilizarlo y ponerlo a buen recaudo.
Correcto. Ese es en caso no haya todavía afectado a la escuela. Correcto. Cuando es una afectación ya requiere medidas urgentes. Lo de menos es ahora lo mobiliario, materiales. Cuando ya ocurre, la prioridad es la salud y la vida. Perfecto. Y en base a esto que tú me comentas, ¿en qué momento del año escolar entonces nos debemos empezar a preparar ante las lluvias intensas? ¿O es una preparación que debe ser permanente? La preparación es permanente, es según etapas, ¿no? Las lluvias, como dijimos, no son un peligro como el sismo, que no te avisa, ¿no? Cuándo va a ocurrir. Correcto. Las lluvias tienen un periodo y básicamente estos periodos se caracterizan por impactar en ciertos territorios, ¿no? En este caso, el escenario indica que las lluvias van a caer en demasía o demás en zonas de Sierra Sur y Sierra Alta, ¿no? Está más enfocada en esa zona las lluvias. Pero cuando llueve mucho en esas zonas, consecuentemente va a haber un periodo que por inercia, por la zona en que cayeron, en zonas altas, va a tener que aumentar el caudal de los ríos, que más abajo en regiones que están en zonas bajas van a ocasionar inundaciones. O sea, son fenómenos que se pueden anticipar y que se puede tomar acciones previas, ¿no? Sí, Emanuel, a ver, una pregunta más. Nos dicen, ¿por qué la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastres son claves en las acciones de respuesta a las lluvias intensas y sus peligros asociados? Para remarcar esta idea. Bueno, la pregunta y la respuesta está en el mismo nombre, porque son las brigadas que deberían, en este caso, estar especializadas o capacitadas, sea por el municipio o por la UGEL a través de los especialistas de gestión de riesgo, en el cumplimiento de sus roles, ¿no? Lo que hay que especificar sí es que son roles, no son funciones, o no les contratan para hacer una función de brigadista, sino en el marco de la ley de la 189, que se desglosa la Comité de Gestión del Bienestar, se conforman brigadas para realizar estos roles. En este caso, si ocurre, hay unos brigadistas, una brigada que lo conforman brigadistas, por ejemplo. Deberíamos saber y practicar hacia dónde evacuar, si en caso ocurriese o se manifiesta inminente un peligro de deslizamiento o de inundación. Debería tener un protocolo de evacuación, ¿no?, del personal o de la población educativa. Y si en caso resulta dañado o afectado un estudiante o cualquier persona de la comunidad educativa, puede ser docente, también tiene que estar claro qué hacer y a dónde ir, dónde llevar, o el paso a paso que debería realizar el brigadista, por ejemplo, de primeros auxilios, que es lo mínimo que debe hacer y el paso siguiente. Y por último, tenemos los brigadistas de soporte socioemocional, ¿no?, que básicamente es un rol clave para los docentes porque son el único y el primer factor importante que van a tener los estudiantes en la escuela. La contención. Sus padres no van a estar ahí. El único soporte que tienen es el docente. Y el docente debe tener las herramientas emocionales para darle esa tranquilidad y seguridad al estudiante de que todo va a estar bien y que él está seguro ahí, ¿no? O sea, debería ser el rol principal del brigadista de soporte. Y por último, y no menos importante, está el de protección y entrega de niños, ¿no?, que también trata de garantizar de que en situaciones de emergencia donde se altere el ciclo normal de la comunidad educativa, ellos sostengan pues la protección, ¿no? O sea, que nadie se salga de la escuela o si va a haber una salida o evacuación de la escuela hacia un lugar externo, sea de forma segura y consensuada con los padres de familia. En el caso de zonas rurales más práctico, en zonas urbanas es un poco más complicado por las distancias, ¿no? Pero eso se trabaja mediante procedimientos. Los procedimientos de las escuelas deben decir qué hacer y a quién y hacia dónde, ¿no? Por eso son importantes las brigadas. Y más importantes son que estas brigadas cuenten con procedimientos de sus roles. Claro, y además también remarcar acá la importancia de los simulacros, ¿no?, que nos ponen en esta situación y nos ayuda a saber cómo actuar en estas situaciones. Sí, mira, de los simulacros es algo que debemos darle más realce porque es un tema donde básicamente lo que hablé anteriormente debemos ponerlo en práctica.
En los simulacros uno pone en práctica los procedimientos. ¿Para qué? Para ver si funcionan los procedimientos o requieren algún tipo de cambio, actualización o ajuste, ¿no? En los procedimientos yo puedo ver realmente, perdón, en los simulacros yo puedo garantizar si mi procedimiento de evacuación es el correcto o no. O si mi procedimiento de evacuación de algún herido o de algún afectado es el correcto o no. Y lo puedo corregir porque es un simulacro. O esa es la importancia del simulacro. No es en sí hacer el simulacro. La importancia de los simulacros es ver cuán preparado estoy en una situación real. Y corregir además. Y corregirla. Sí, Esa es la finalidad del simulacro. Para eso nos sirven. O sea, la finalidad no es hacer el simulacro. Es ver cuán preparado me encuentro y corregir aquellos detalles que necesitan ser evaluados y mejorados. Y un poco solamente para hacer un apéndice de tu comentario, estos simulacros no solamente son cuando tenemos las fechas, podemos hacer un simulacro inopinado sin ningún problema, me parece que es más, está establecido que deberían realizarse. Correcto. Si bien es cierto, hay una directiva que ya formula 4 simulacros al año, 3 a nivel nacional y un último pues por sismo y tsunami, pero son regiones específicas que están dentro de la costa. Sin embargo, eso no quita la capacidad o autoridad que pueda tener o autonomía las instituciones educativas bajo el liderazgo de los directores que puedan convocar para organizar, ejecutar y evaluar los simulacros escolares inopinados, los denominamos. Porque ellos van a poner en práctica pues estos ejercicios, los procedimientos que debemos realizar, en este caso puntual ante movimientos en masa e inundaciones. Correcto, Manuel, muchísimas gracias. Ya estamos llegando al final de esta videoconferencia. Sí, no quiero cerrarla sin antes agradecer a las más de 59 regiones que se han conectado y han registrado su asistencia, a quienes nos han estado escribiendo en el chat de este en vivo. Fátima del Rosario Rivera nos manda, por ejemplo, saludos desde Chota, región de Cajamarca, quien también siempre nos acompañan. Tenemos saludos de Lili, JQ. Muchísimas gracias, Luis Natividad, por tus buenos deseos también. Y bueno, ya estaríamos cerrando esta videoconferencia. Emanuel, me gustaría si puedes darnos una última reflexión para que puedas invitar a todas las personas que nos están viendo a tomar las precauciones, las recomendaciones y nuevamente resaltar lo importante que es estar preparados. Sí, la última recomendación básicamente es que las lluvias no son un fenómeno impredecible, son predecibles. Bajo esa lógica podemos anticipar y preparar. Hay excepciones que por cuestión de comprensión, ¿no? Conocimiento del peligro y la zona en que estamos, va a ser imposible tomar estas acciones de prevención o preparación, ¿no? Pero en ese contexto sí es indispensable tener brigadistas bien preparados y un factor también importante es la articulación, ¿no? Siempre tener comunicación con la autoridad local, que son nuestro primer punto de apoyo, ¿no? En este caso pueden ser las autoridades locales, municipios, o si son más rurales, los tenientes gobernadores o tenientes alcaldes o agentes municipales, ¿no? Porque hay que recalcar que los peligros no son por sector. O sea, cuando llueve y cae huaicos y cae inundación o hay inundación, no solo le afecta a educación, le afecta a todo, a las viviendas, a salud, a transporte, las vías de acceso, se afectan todos. Por eso es importante siempre tener protocolos territoriales entre la comunidad educativa y las autoridades locales, ¿no? Porque la ayuda va a ser de ustedes mismos, de los que viven en la zona afectada. Así el peligro sea bajo, siempre estar preparados además. Claro, la preparación es, como dijimos, es permanente y si hablamos para nosotros como educación, la otra recomendación es desde pequeños cómo podemos prepararnos a nuestros estudiantes. El simulacro es una forma, pero la otra es ayudando a esta tarea como la que estamos ahora, a comprender la situación de riesgo en la que nos encontramos. Los estudiantes en sesiones de aprendizajes pueden ya ir conociendo qué periodos tenemos regularmente en el año que ocurren las lluvias y por qué nuestro colegio o nuestra escuelita está en riesgo. Ya podemos ir enseñando esas cosas porque algún día estos estudiantes van a ser autoridad y ya van a tener concientizado que la situación de riesgo no es natural, el desastre no es natural, ¿no? Lo que es natural es el fenómeno,
pero lo que nos pone en riesgo son nuestras decisiones de ubicarnos o construir nuestras viviendas, nuestras chacras o nuestras escuelas. Correcto. Importante lo que dices, ¿no? Los desastres no son naturales. Entonces, bueno, nos quedamos con esta reflexión tuya, Manuel. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. También muchísimas gracias a Indira Álvarez, quien nos brindó también su charla. Y muchísimas gracias a ustedes por este compromiso que tienen siempre en nuestras videoconferencias. Nos veremos ya en una próxima y que estén bien. Muchos saludos y muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Gracias.